Hola chicos y chicas de Semillas de Amor, espero que se encuentren con bien y el día de hoy les habla su maestra Priscila para enseñarles e iniciar un nuevo capítulo en nuestras enseñanzas, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a comenzar con las promesas de Dios. Y la primera promesa que vamos a ver el día de hoy es acerca de la Biblia, su autoridad. Y para poder entender mejor esta promesa vamos a iniciar definiendo qué es autoridad, qué significa este concepto. Y bueno, pues la autoridad es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. En este caso, como hijos de Dios, nuestra autoridad es el mismo Dios, ¿verdad? Y Él se manifiesta a través de su palabra, la Biblia, para que nosotros podamos caminar de la manera correcta como Dios quiere que caminemos. Entonces, entendiéndolo de esta manera, podemos comprender que la Biblia va a ser que quien va a gobernar, ¿verdad? La palabra de Dios va a gobernar en nuestras vidas, o así debe de ser. Entonces vamos a comenzar viendo este versículo que se encuentra en 2 de Timoteo 3:16, donde nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Y vamos a definir cada uno de estos conceptos para que podamos entender mejor cómo es que Dios a través de su palabra nos va a guiar, ¿verdad? Y va a ejercer esa autoridad que Él tiene sobre nosotros, pero cómo nosotros como hijos de Dios también podemos utilizar la palabra para poder gobernar con autoridad, ¿sí? Entonces vamos a empezar definiendo estos conceptos. El primero de ellos es enseñar. Dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios habló de alguna manera a diferentes personajes de la Biblia, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para poder guiar a su pueblo, ¿sí? Y ahora como nosotros hijos de Dios, por medio de la salvación que Cristo Jesús nos brinda, nos habla y nos permite y nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir enseñar? Es comunicarnos los conocimientos, las ideas, todas las experiencias que otras personas hace muchos años tuvieron, los hábitos, las habilidades que alguien más tuvo, ¿sí? Pero que Dios nos los pone como ejemplo para poder guiarnos, ¿verdad? Y muchas veces va a suceder eso en nuestras vidas, que cuando leemos la palabra nos sentimos identificados con alguna situación que vivió algún personaje de la Biblia, ¿verdad? O que Dios nos habla a través de su palabra y esto nos permite ser enseñados a través de ella, ¿sí? También nos dice este versículo que Dios nos redarguye a través de su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla, nos permite entender que cuando nosotros a lo mejor venimos al Señor o traemos ciertas ideas, ciertos pensamientos o ciertos argumentos, ¿sí? Muchas ocasiones vamos a ver que la Biblia viene a ser un espejo, donde nos podemos ver y podemos encontrar entonces todas esas imperfecciones, ¿verdad? Que a veces nosotros no vemos, pero que cuando nos vemos a la luz de la Biblia o a la luz de la palabra de Dios, podemos ver en qué estamos mal, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos permite darnos cuenta de esos errores. A través de ese espejo que es la palabra del Señor podemos ver, así como cuando nos vemos físicamente en un espejo, ay, mira, aquí hay una imperfección, esto está mal, esto lo puedo mejorar, esto tengo que aplicarlo de esta manera. De la misma forma, la Biblia, sí, me permite darme cuenta de aquello en lo que yo estoy fallando, ¿verdad? Si yo tengo una actitud correcta, entonces va a ser más fácil que todo esto que Dios me está mostrando a través de su palabra y con lo que yo me estoy confrontando, yo pueda entonces brindar un fruto, ¿sí? Y darme cuenta y corregir aquello que en lo que estoy mal, ¿verdad? Y esto justamente nos lleva al concepto de corregir, que es hacer esas modificaciones necesarias en mí mismo a fin de que se disminuya o desaparezca eso que yo necesito cambiar. A través de la gracia y del favor que Dios nos da, sí, podemos trabajar en esas imperfecciones, en esas alteraciones, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, como lo dice la palabra, ¿verdad? Constantemente necesitamos esforzarnos por medio de la gracia y el favor de Dios que solamente Jesús nos puede dar
para seguir caminando y mejorando cada día en nuestra vida. Porque la verdad es que todos los días tenemos cosas que corregir, ¿verdad? Y esto también nos permite ser instruidos, ¿sí? Que es proporcionarnos esas habilidades para seguir trabajando en todas esas ideas, en todas las experiencias que nosotros tenemos, a fin de que seamos formados a la medida que Cristo fue formado, ¿sí? En la forma en la que Cristo Jesús nos enseña a través de su palabra a caminar como Él lo hizo, ¿verdad? Él es el máximo ejemplo de cómo nosotros debemos de caminar y de cómo nosotros debemos actuar en nuestra vida diaria. Y bueno, la palabra de Dios también nos habla en Hebreos 4:12, ¿sí? De que toda la palabra, o sea, toda la Biblia de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través de la palabra, cuando nos empezamos a confrontar y la empezamos a leer y empezamos a entender, ¿sí? Qué es lo que Dios quiere de nosotros, nos permite corregir, ¿sí? Y que es algo que va a llegar hasta nuestro espíritu, ¿sí? Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Quiere decir que ahí nos vamos a confrontar con la verdad de Dios, con la verdad de Cristo. Y entonces que nuestra humanidad pueda disminuir y que Cristo pueda crecer en nosotros, ¿sí? Y bueno, también vamos a ver otro versículo por acá. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, o sea, no vuelve al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 10 y 11. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros nos alimentamos de la palabra, también Dios nos ha dado la autoridad por medio de su Espíritu Santo para compartir esa palabra. Y que cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios, ya sea textualmente, a manera de un ejemplo también, a través de una experiencia que nosotros vivimos, que está combinada con un principio bíblico y que nosotros se la compartimos a alguien, a un amigo, a un familiar, etcétera, una experiencia en la cual nosotros pudimos aplicar la palabra y que eso también le puede servir a esa otra persona, es entonces que esa palabra que ya salió de nuestra boca, Dios la va a usar, ¿sí? Para que esa semilla y ese mensaje y ese principio vaya a esa persona también, ¿sí? Entonces, la misma palabra de Dios viene a aplicarse, ¿sí? En esta autoridad que Dios nos da. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros lo compartimos con los demás, podemos entonces bendecir a otros y esa palabra nunca va a regresar vacía, ¿sí? Porque siempre va a dar el fruto que Dios quiere que dé en esa persona, de acuerdo a su propósito y a la voluntad de Él, ¿sí? Y bueno, pues el día de hoy te quiero invitar para que realicemos un pequeño trabajo, ¿verdad? Una pequeña manualidad con lo que tú tengas en casa, ¿sí? Mira, en este caso, por ejemplo, yo hice este pequeño cuadro que voy a pegar en mi refri para recordar esta última palabra que para mí fue de mucha bendición. Tú puedes tomar alguno de estos 3 versículos, tomar los 3, o si quieres hacer los 3, adelante. Puedes trabajar en una hoja, en este caso yo lo hice de opalina y hice un degradado de colores con un poco de pintura. Y puse lo que vimos en esta última cita de Isaías 55, 10 y 11, que dice, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Para recordar yo misma que es importante que yo también comparta con autoridad la palabra de Dios, que la aplique a mi vida, pero que también yo la pueda compartir con otros con la autoridad que solamente Dios, siendo sus hijos, ¿sí? Y a través de su Espíritu Santo nos da para poder compartirla con otros. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Te mando un abrazo fuerte y espero verte pronto. Hasta luego. Bendiciones.